Hola amigos, muy buenos días, espero que se encuentren muy bien. Lo que vamos a hacer en la sesión de hoy es hablar de la primera ley de la termodinámica, en la cual vamos a invocar algunas cosas que nosotros habíamos aprendido antes en los sistemas mecánicos cuando estudiamos el concepto de trabajo y energía. Y entonces dentro de esto vamos a hablar de el trabajo, en el caso de la expansión de un gas, ese trabajo termodinámico. Vamos a definir también la energía interna de un sistema para finalmente hablar del calor nuevamente. Y estas tres cosas entonces, introducirlas dentro de la idea de la conservación de la energía, pero en el aspecto de la termodinámica, que es lo que nosotros conocemos como la primera ley de la termodinámica. Entonces comenzaremos con el trabajo termodinámico, y para esto entonces vamos a recordar la idea de trabajo para lo que era una fuerza. Ahora en este caso vamos a estudiar el trabajo que ejerce, por ejemplo, el gas cuando se expande. Entonces vamos a establecer un convenio, es una convención en realidad desde el punto de vista de la termodinámica, en el cual cuando el sistema ejerce trabajo, por ejemplo que este sistema se expande, entonces diremos que este trabajo es positivo. Caso contrario, cuando por ejemplo se contrae el sistema, quiere decir que el entorno está actuando sobre él y por lo tanto diremos que este trabajo es negativo. Recordamos entonces que cuando estudiamos esto de trabajo y energía para sistemas mecánicos, por ejemplo una partícula, entonces teníamos la definición de trabajo, que era trabajo realizado por una fuerza en un determinado desplazamiento, era la magnitud de la fuerza, la magnitud del desplazamiento, por el coseno del ángulo que había entre la fuerza y el desplazamiento. Y esto es lo que nos provocaba entonces, si ocupamos el teorema del trabajo y la energía, era que este trabajo de las fuerzas no conservativas, que cuando eran este tipo de casos de fuerzas externas, entonces provocaba una variación en la energía mecánica del sistema. Desde esa idea entonces vamos a abordar el tema del trabajo mecánico y cómo nos va a cambiar ahora la energía interna. Supongamos entonces que dentro de un pistón que va a tener sección transversal A, digamos una especie de cilindro en el cual hay una tapa que es móvil, y dentro de esto entonces va a haber un gas. Recordemos entonces que este sistema tiene temperatura, y eso significa entonces de que hay muchas partículas dentro de su interior que tienen movimiento, debido a que nosotros interpretamos la temperatura como el promedio de la energía cinética. Estas partículas entonces interactúan, colisionan, y en particular van a colisionar con las paredes. Entonces, si esta pared es móvil, estas colisiones van a generar en algún momento de que esta pared pueda desplazarse. Recordemos entonces que este movimiento entonces se ha de ver a esas colisiones, y esas colisiones están directamente relacionadas a la presión. Esa presión nos va a ejercer una fuerza, entonces, debido a que la presión la entendemos como la fuerza que es perpendicular a la superficie por la que actúa por sobre el área. De esta forma, esa fuerza nos va a ejercer un trabajo. Calculemos entonces cuál es ese trabajo. Según la definición que habíamos mostrado anteriormente, ese trabajo iba a ser la magnitud de la fuerza, que ahora no va a ser nuestra fuerza perpendicular, por el desplazamiento, y por el coseno del ángulo entonces entre la fuerza y el desplazamiento, que en este caso la fuerza va a ser hacia la derecha y el desplazamiento también, así que sería un coseno de un 0 grados. Lo interesante entonces es que esta magnitud de la fuerza la podemos escribir en términos de la presión, que sería presión por área, y el desplazamiento, bueno, va a seguir siendo nuestro delta x, y por coseno de 0, que esto es 1. Lo interesante entonces es que aparece este término acá de área por desplazamiento, que corresponde al cambio de volumen del gas. Y entonces el trabajo que encontramos recién es la presión por el cambio de volumen. Y de ahí entonces parte esta idea del trabajo termodinámico, de que en realidad esto tiene que ver con una integral que vamos a mostrar ahora. Pero esa integral entonces tiene que ver con presión y volumen. Por otro lado, entonces nosotros sabemos de que para un sistema termodinámico existe relación entre estas distintas variables. Por ejemplo, para el caso de los gases ideales, habíamos mostrado que era
esta relación. Entonces, a la medida que el volumen va cambiando, entonces la presión también lo va haciendo. De modo que no podemos escribir que el trabajo es directamente esto, sino que el trabajo va a ser parcialmente en pequeños tramos que vamos a llamar D grande, son pequeños desplazamientos, y esto entonces sería P por el cambio de volumen. Esto nos lleva entonces a que el trabajo total sea la suma de estos distintos trabajos de W, que son estos pequeños trabajos que están por acá, y en el límite continuo en que esto cambia infinitesimalmente, entonces esto lo sabemos como que el trabajo es la integral de la presión por los cambios de volumen. Esto es lo general, y esto entonces tiene que ver con una curva en la que uno realiza el trabajo dependiendo de la forma en que van cambiando entonces la presión y el volumen. Y de aquí entonces aparece esta dependencia de que la presión en general la podemos escribir como una presión en términos de un volumen, y va a depender entonces de el proceso que nosotros hagamos en cómo va a cambiar este trabajo para el sistema termodinámico. Y entonces, recordando, este trabajo va a tener que ver con la transferencia de energía, de la energía cinética de las partículas que están en este gas, al movimiento del pistón. Entonces, para mostrar esto de cómo calcular el trabajo, vamos a ver este problema, que en realidad va a ser un poco más sencillo de lo que ustedes creen, pero dice: un cilindro metálico con paredes rígidas contiene 2,50 moles de oxígeno gaseoso. El gas se enfría hasta que la presión disminuye al 30% de su valor original. Se puede despreciar la contracción térmica del cilindro. Primero, dibujar una gráfica de presión-volumen para este proceso y calcular el trabajo realizado por este gas. Entonces, bueno, primero vamos a tener una idea de lo que está pasando. Vamos a tener un cilindro horizontal, y dentro de esto entonces va a estar nuestro oxígeno. Lo primero y más relevante para poder calcular el trabajo, recién comentamos entonces de que ese trabajo realizado por el gas era esta integral sobre alguna curva y presión por el diferencial de volumen. Y entonces esta curva la vamos a obtener del gráfico de presión-volumen. Es de ahí entonces donde uno entiende cómo poder hacer esto. Y por eso es tan importante hacerlo, y de ahí entonces donde nos vamos a dar cuenta de que este caso era bastante sencillo. Y eso es porque en este caso el gráfico de presión-volumen, entonces vamos a poner presión acá en el eje Y, volumen en el eje X, y vamos a ver lo que pasa. Entonces dice: el gas se enfría hasta que la presión disminuye al 30% de su valor original. Entonces, si parte de alguna presión que no conocemos, pero que asumimos entonces que es P0, vamos a decir que parte de algún punto por acá, que su valor es P sub 0, y que luego entonces de este proceso llega a un cierto valor que es 30% del valor original, y eso es un 0,3 P sub 0. ¿Cómo se realiza este proceso? Resulta que nos dicen de que la temperatura disminuye, pero sin embargo las paredes son rígidas y estas no se contraen. El volumen del gas, entonces, del oxígeno, va a seguir siendo el mismo. Y entonces la ruta en la que llega a este punto es manteniendo su volumen constante. Y entonces la dependencia aquí entre la presión y volumen es que en realidad la presión simplemente aumenta y no hay cambio de volumen. Por lo tanto, delta V es 0. En el caso infinitesimal, eso se escribe como que el cambio de volumen es 0. Y entonces esto, cuando lo reemplazamos aquí arriba, nos permite encontrar entonces fácilmente que esto es 0, debido a que la integral para la presión con un 0 es directamente 0 joule. Y entonces en este caso, a pesar de que hay cambio de presión, no hay cambio de volumen, y ese cambio de volumen entonces, o sea, ese no cambio de volumen nos dice de que no va a haber trabajo realizado por este proceso. Pero en todo caso, la parte importante, a pesar de que el resultado es 0, es que
aquí nosotros vamos a poder ver cómo calcular este trabajo a través de estos diagramas de presión-volumen. Por eso es tan importante hacerlo. Y esto también lo podemos ver a través de la ecuación de estado, en el caso de que nos piden algún otro tipo de proceso. Vamos a ver más ejemplos dentro de esto en todo caso. Este problema es similar y nos dice un gas se somete a dos procesos. En el primero, el volumen permanece constante en 0,2 metros cúbicos y la presión aumenta a 2, o sea, desde 2 por 10 a la 5 pascal a 5 por 10 a la 5 pascal. El segundo proceso es una compresión a un volumen de 0,120 metros cúbicos, o sea, parte de los 0,2 metros cúbicos que estaba y llega a los 0,120 final, pero manteniendo la presión constante de los 5 por 10 a la 5 pascal. Entonces, primero mostrar ambos procesos en una gráfica de presión-volumen y luego calcular el trabajo efectuado por el gas durante los dos procesos. Nuevamente, entonces vamos a empezar por el gráfico de presión-volumen, que es el siguiente, volumen-presión. Entonces nos dice que el primero se mantiene con volumen constante y parte desde los 0,2 metros cúbicos, que está por aquí. Lo voy a escribir mejor más a la derecha, porque supone que después el volumen disminuye. Entonces sería un proceso más o menos así. Y los valores entonces de la presión, dice que parte desde los 2 por 10 a la 5 pascal, que sería este valor. Lo vamos a dejar aquí, 2 por 10 a la 5 pascal. Y que aumenta a los 5 por 10 a la 5 pascal. Entonces el proceso está en este sentido. Y después entonces permanece la presión constante, pero el volumen disminuye desde los 0,2 metros cúbicos a los 0,120 metros cúbicos, que lo vamos a poner por aquí. Eso sería 0,120 metros cúbicos. Entonces el proceso es desde este punto de acá abajo. Entonces parte desde este punto, aumenta la presión, luego se mantiene la presión constante y llega hasta el volumen de 0,120 metros cúbicos. Ahora entonces procedemos a calcular el trabajo. Otro dato importante que se me olvidó mencionar es que podemos recordar de que la idea de trabajo, que es de esta integral de presión por el elemento de volumen sobre una curva, esto tiene que ver con el área. Siempre una integral tiene que ver con el área. En el gráfico entonces ahora presión y volumen. Y lo único que tenemos que tener entonces cuidado es con el sentido de la integración, con el sentido del cálculo del área. Y entonces de ahí podemos mostrar de que fácilmente esta parte no ejerce trabajo. ¿Cómo lo sabemos? Es porque una línea no tiene área. Y entonces la primera parte no genera trabajo. Y por otro lado entonces tenemos esta área a calcular, que es básicamente el área del rectángulo que se define por acá. Y entonces es el área de toda esta región aquí, contando incluso ese pedacito. Entonces, primer paso, la primera trayectoria o el primer proceso, el trabajo es 0. Y el segundo proceso, el trabajo va a ser la base por la altura. La base, entonces sabemos que es la diferencia de volumen, que serían estos 0,080 metros cúbicos. Y la altura sería todos esos 5 por 10 a la 5 pascal. Y entonces el trabajo calculado para estos dos procesos, para el primero ya dijimos que era 0, y para el segundo sería el área calculada para este rectángulo, cuya base es 0,080 metros cúbicos, por la altura que serían estos 5 por 10 a la 5 pascal. Y el resultado de esto es 40.000 joule. Un detalle sí. Este proceso
viene de derecha a izquierda. Y nosotros para calcular las áreas siempre vamos de izquierda a derecha. Entonces eso lo que cambia es un signo y por lo tanto hay que poner ese signo en el caso de hacer este proceso a mano. Si ustedes calculan el área con la integral, entonces inmediatamente les va a dar ese signo. Pero eso es una forma sencilla de poder realizar esto también. Y entonces aquí ya tenemos cómo poder calcular el trabajo. Entonces ya que sabemos cómo calcular el trabajo de una expansión, entonces ahora podemos hablar de la energía interna, porque sabemos que esta expansión va a hablar de una redistribución de la energía interna. Esta energía interna ahora va a ser algo así como el análogo para la energía mecánica, para el sistema de partículas como habíamos estudiado antes, para el caso de partículas puntuales. Salvo que aquí no debemos considerar las energías debido a las interacciones con el entorno. Entonces la energía interna la podemos entender algo así como la suma de las energías cinéticas de todas las partículas que componen al medio, más las energías potenciales debido a las interacciones entre ellas. Aquí entonces despreciamos cualquier otro efecto de, por ejemplo, energías potenciales gravitatorias o ese tipo de cosas con elementos externos al sistema. Notemos entonces que cuando un sistema está sometido a calor, ese calor lo que hace es afectar el movimiento de las partículas de este sistema. Recordemos que la idea de temperatura de un sistema está asociado al promedio de las energías cinéticas de las partículas que componen a este medio, de modo tal que cuando absorbe calor, entonces las partículas de alguna manera son excitadas y aumenta entonces su energía cinética, por lo tanto también va a aumentar su energía interna. De la misma forma, entonces, cuando sacamos calor del sistema, lo que hacemos es sacar temperatura, disminuyendo su energía cinética y por lo tanto también afectando la energía interna. Entonces, estos ingredientes de energía interna, trabajo y calor deben estar involucrados y esto es lo que nosotros conocemos como la primera ley de la termodinámica. Entonces, la forma en que están conectadas estas tres variables que recién comentamos es la que conocemos como la primera ley de la termodinámica, la que está dada por esta ecuación. Aquí nos dice que cualquier cambio en la energía interna del sistema va a estar relacionado al calor y al trabajo realizado por el mismo sistema. Aquí en este punto no debemos olvidar de que nosotros establecimos un convenio para el calor y para lo que es el trabajo también. Recordamos entonces, dentro de este mismo video, cuando hablamos de trabajo termodinámico, entonces queremos ocupar esta ecuación, entonces estamos hablando del trabajo realizado por el sistema. Y cuando éste se expande, entonces será positivo. Cuando éste se contrae, será negativo. En el caso del calor, el calor es positivo cuando el sistema absorbe energía desde el ambiente y será negativo cuando éste cede energía al ambiente. Y esta misma ley también puede escribirse en la forma infinitesimal, en la que realizamos el proceso infinitesimalmente cerca y entonces debemos acá ser explícitos con las variables. Sabemos entonces que la energía interna es una variable termodinámica, una de las propiedades que describe el sistema, y esta no depende de la forma en que se haga el proceso. Entonces lo conocemos como una diferencial exacta que la vamos a denotar por esta D minúscula. En los otros casos, tanto como el calor como el trabajo, esto depende del proceso, de la forma en que uno llegue de un estado termodinámico a otro, entonces lo distinguimos de la variable del sistema con esta D mayúscula. Esta expresión es útil cuando la forma en que se realiza el sistema no es tan clara como en los casos más típicos, sino que hay que expresarlo y ver la dependencia entre las variables, entre presión, volumen u otro, para poder definir la trayectoria y así entonces poder calcular el trabajo y el calor de alguna manera. Hay un par de casos particulares que podemos estudiar bien con esta ley de la termodinámica y recordando entonces de que esta energía interna es una variable termodinámica que solamente depende del estado en el que esté. Entonces cuando abordamos un proceso que es cíclico, esto quiere decir un proceso que parte en algún punto, en algún estado por decir así, y luego de varios procesos llega al mismo estado. Ese proceso es conocido como cíclico y aquí se entiende lo siguiente, que el punto inicial del proceso es igual al punto final. Esto hace entonces de que la energía interna
como depende de los mismos estados, entonces luego de hacer todo el procedimiento, esta no cambia. Esto nos lleva a un resultado bien interesante, entonces, que si ocupamos la primera ley de la termodinámica, aquí podemos asegurar entonces de que el calor va a ser igual al trabajo realizado por el sistema. El otro caso particular que podemos estudiar es para sistemas que son aislados. Recordemos que los sistemas aislados son aquellos que no intercambian ni materia ni energía con el ambiente. Entonces, cuando estudiamos la primera ley de la termodinámica para este tipo de sistemas, podemos asegurar de que el calor absorbido o cedido por el sistema, o sea, hacia el sistema, ahora es cero. Esto provoca entonces de que cualquier variación de la energía interna tenga que ver directamente con el trabajo que realiza el propio sistema. Si ahora, además de ser aislado, el proceso que nosotros realizamos es cíclico, debido a que el punto inicial o el estado inicial es igual al estado final, entonces nuevamente podemos asegurar que no hay variación de la energía interna, provocando de que el trabajo ahora, además del calor, es cero. Entonces veamos mediante este ejemplo cómo aplicar la primera ley de la termodinámica en el caso mostrado. Nos dice la gráfica presión-volumen de la figura muestra una serie de procesos termodinámicos. En el proceso AB, que es desde este punto hacia arriba, entonces, en ese sentido, se agregan 150 joules de calor al sistema. En el proceso BD, que es el proceso que está acá, entonces de B hacia D, se agregan 600 joules. Calcular el cambio en la energía interna en el proceso AB, el cambio en la energía interna en el proceso ABD y el calor total agregado en el proceso ACD. Entonces vamos por la primera parte. Recordemos entonces de que la primera ley de la termodinámica nos dice que si nosotros tenemos un proceso para nuestro sistema termodinámico, entonces tenemos que el cambio de la energía interna es igual al calor menos el trabajo realizado. Y aquí tenemos entonces un diagrama presión-volumen donde vemos la dependencia de la presión y el volumen para los distintos procesos. Para el caso AB, lo que tenemos entonces es que el calor, según lo que nos dan por enunciado, dice en el proceso AB se agregan 150 joules de calor. Entonces este calor se agrega al sistema y por lo tanto son los 150 joules positivos. El trabajo en este proceso hay que calcularlo. Pero si nos damos cuenta, en el proceso AB no hay cambio de volumen. Entonces cuando no hay cambio de volumen, como ya hemos explicado antes, podemos asegurar de que el trabajo en este proceso AB es igual a 0 joules. Y entonces, si ocupamos el teorema, o la primera ley de la termodinámica, mejor dicho, tenemos que para el proceso AB, recuerden, desde A hasta B, entonces el calor agregado al sistema son 150 joules y el trabajo realizado eran 0 joules. Y por lo tanto el cambio de la energía interna van a ser 150 joules positivos. Eso para este primer proceso. Ahora para el proceso ABD, bueno, ya que hicimos una parte, entonces lo único que nos falta por agregar es la información del tramo BD. Veamos entonces cómo aplicar la primera ley de la termodinámica. Nuevamente la escribimos, entonces la variación de la energía interna es el calor menos el trabajo. Ahora vamos a pensar solamente en el tramo BD, porque ya sabemos lo que pasa en AB. Dijimos que la variación de la energía interna en AB eran 150 joules. Entonces, para el tramo BD, lo que sabemos es que por enunciado se agregan 600 joules de calor. Y nuevamente entonces son 600 joules que se agregan al sistema y por lo tanto, según nuestro convenio, ese calor es positivo. Le estamos agregando energía al sistema. Ahora también el proceso, como nos podemos dar cuenta, tiene un cambio de volumen debido a que inicialmente está en estos 2 por 10 a la menos 3 metros cúbicos y llega a presión constante a los 5 por 10 a la menos 3 metros cúbicos.
entonces hay un trabajo realizado por el sistema, el que hay que calcular entonces. El trabajo BD, dijimos que lo podemos calcular con la integral, que en este caso sería presión por elemento de volumen, o en este tipo de elementos, de gráficos de presión y volumen, lo podemos identificar con el área bajo la curva, donde ahora lo único que nos bastará por identificar es esa área. Así que la podemos calcular porque sabemos cuál es la altura de ese rectángulo, que son esos 8 por 10 a la 4 pascal. Y también sabemos cuál es la base de ese, que serían esta diferencia de 3,0 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. Entonces, si nosotros calculamos todo eso, tenemos que esto es la base, como dijimos recién, 3,0 por 10 a la menos 3 por la altura, 10 a la menos 3 metros cúbicos, por la altura, que serían estos 8 por 10 a la 4 pascal. Y esto entonces nos dan 24, 240, entonces 240 joule. Y entonces, si ocupamos el teorema nuevamente, o la primera ley de la termodinámica, digo, entonces tenemos que la variación de la energía interna desde B hasta D ahora es el calor, que le agregamos 600 joules. Sin embargo, pierde un poco de energía debido a la expansión, estos 240 joules, y por lo tanto la variación de la energía interna en la parte BD es de 360 joules. Y entonces, ya que sabemos lo que pasó en BD y sabemos lo que pasó en AB, sabemos lo que pasó en toda la trayectoria, y la vamos a calcular ahora mismo. Entonces ponemos la información, lo que habíamos calculado, la variación de la energía interna en la parte AB eran 150 joules positivos. La variación de la energía interna BD eran 340 joules. Y entonces aquí nota lo siguiente. Esta variación de la energía interna en AB es la energía interna en B menos la energía interna en A. Lo mismo hacemos acá, donde la parte final sería la energía interna en D menos la energía interna en B. Y entonces, cuando calculamos la variación de la energía interna desde A hasta B y hasta D, como la suma de estas dos variaciones de energía interna desde A hasta B más la variación de la energía interna desde B hasta D, entonces al reemplazar estas cosas es lo mismo que haber dicho la variación de la energía interna directamente desde A hasta D. Y por lo tanto, si sumamos todo esto, nos va a dar acá 150 joules positivo más los 340 también positivos. Y esto entonces nos da como resultado 490 joules. Aquí es importante entonces que aquí no le importa, esta variación de la energía interna no importa cómo se haga, porque esto es una propiedad del sistema que no depende entonces de dónde empieza, o sea, de cómo se llega desde el punto inicial al punto final. Entonces, si nosotros queremos calcular cualquier variación de la energía interna independiente del proceso mientras llegue desde A hasta D, entonces siempre podemos asegurar de que este valor va a ser 490 joules. Y de hecho, ese va a ser el argumento que nosotros vamos a ocupar ahora para calcular el calor total agregado en el proceso ACD. Entonces, lo que encontramos recién era que la variación de la energía interna desde ABD o AD directamente era de 490 joules, y esto no le importaba entonces cuál era el camino que seguíamos. En particular,
podríamos llegar desde A hasta D siguiendo la ruta ACD, que es la parte que nos preguntan ahora. Entonces sabemos que si vamos desde A hasta hasta C y hasta D, la variación de la energía interna debe ser exactamente 490 joules. Pero entonces esto nuevamente lo podemos separar en dos partes. Tenemos por un lado un proceso que realiza trabajo debido a que aquí hay aumento de volumen, y aquí este proceso, al igual que este, no genera trabajo debido a que no hay cambio de volumen. Entonces calculemos cuál es el trabajo realizado acá por la expansión del gas. Entonces, si vamos a esto, a la primera ley de la termodinámica, sabemos que la variación de la energía interna es igual al calor que estamos buscando ahora en el proceso ACD menos el trabajo realizado en este proceso ACD, que en particular va a ser solamente el de esta parte. Y ese entonces lo podemos calcular con el área bajo la curva. Debido a que el trabajo ACD es el trabajo desde A hasta C, que ese distinto es 0, más el trabajo CD, que es 0 debido a que esta parte no realiza trabajo. Y calculamos entonces el trabajo AC, y ese trabajo nuevamente es el área bajo la curva, y va a ser entonces la base, que van a ser los 3 por 10 a la menos 3 metros cúbicos que habíamos hecho antes, por la altura, que ahora ya no son los 8 por 10 a la 4, sino que son 3 por 10 a la 4. 3 por 10 a la 4 pascal. Y el resultado de esto nos da 90 joules. Entonces, si vamos con todos estos ingredientes, tenemos que la variación de la energía interna ACD va a ser igual a 490 joules. Eso sabemos que es así. Y entonces va a ser igual al calor, que es nuestra incógnita en este proceso ACD. Aquí no sabemos cómo está distribuido este calor, a diferencia de la parte ABD, que sabíamos cuánto calor se agregaba en cada uno de los procesos, en los subprocesos, por llamarlo de alguna forma. Aquí sabemos que en total va a ser este calor que estamos calculando ahora, y entonces menos el trabajo que acabamos de calcular, que son 90 joules, lo que nos permite encontrar, entonces despejando acá, que el calor ACD es de 490 joules, pasamos sumando, más 90, entonces nos va a dar acá 580 joules. Y entonces, ocupando el argumento de que esta variable de estado, energía interna, da lo mismo, mientras uno sepa cuál es el punto inicial y el punto final del proceso, entonces siempre esa variación va a ser la misma. Y bueno, entonces aquí ya tenemos un ejemplo de cómo calcular y cómo poder ocupar esta primera ley de la termodinámica, cómo calcular estos trabajos y cómo están todos estos elementos relacionados. Así que bueno, vamos a dejar la sesión por acá. Les agradezco que hayan visto, y cualquier duda ustedes me pueden consultar. Si esto les sirvió, entonces me pueden seguir aquí por la página. También tenemos la página de Facebook, y compartan para que esto les sirva a más gente. Entonces nos vemos por ahí. Saludos, cuídense mucho y chao chao.